Este círculo es tu mente, tu aparato psíquico al completo. Y esta línea horizontal representa el umbral de la conciencia. Lo que está por encima de esta línea es tu conciencia habitual, la misma que estás usando ahora mismo para poner atención a este vídeo. Y lo que está por debajo es tu inconsciente, todo eso que forma parte de tu mente pero no conoces porque permanece oculto. Ahí, en tu inconsciente, se encuentra la raíz de todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces. Tus miedos y fobias, tus deseos y traumas, tus desviaciones, tus patrones automáticos, tus necesidades más profundas. Todo eso está contenido en tu inconsciente. Carl Jung, seguramente la persona que más se adentró en el conocimiento profundo del inconsciente personal y colectivo, se dio cuenta de que la única forma de alcanzar la plenitud psicológica es integrar esas dos partes que conforman la totalidad de nuestra estructura psíquica, la mente consciente y la mente inconsciente. Y para ello desarrolló un proceso que llamó individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. La individuación es básicamente una vía de desarrollo de la conciencia donde vamos dándonos cuenta de todo eso que permanecía oculto en las profundidades del inconsciente e integrando esos contenidos armoniosamente en nuestra estructura de carácter. Así que la individuación no es un evento fortuito que sucede en un momento concreto y lo cambia todo, como cuando te toca la lotería y de repente eres rico, sino un proceso continuo que nos lleva a una transformación constante e ininterrumpida. Cuando vamos confrontando el caos de nuestra propia ignorancia e inconsciencia y nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, poco a poco nos volvemos más capaces y más sabios, porque a medida que avanzamos en este proceso hacia la realización, adquirimos más habilidades y dominamos más rasgos de nuestro carácter. Aumentamos nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta, nos volvemos más resolutivos y logramos más destreza a la hora de resolver los problemas y conflictos que vamos enfrentando. Esta aspiración a seguir indagando de forma continua en la verdad de lo que individualmente somos es el antídoto contra la desesperación, la mediocridad, el aburrimiento existencial y el resentimiento que están despedazándonos como individuos y como sociedad, porque esos venenos han allanado el camino para el surgimiento de todos esos movimientos ideológicos colectivistas que tanto abundan actualmente y cuyo rasgo distintivo es el aplastamiento del individuo. Los grupos identitarios fanáticos que hoy dominan el discurso público se caracterizan por anular la voluntad individual bajo la siguiente premisa. Si quieres mejorar tu vida, debes obedecer ciegamente a tu tribu. Nosotros te diremos cuáles son los problemas del mundo y te dictaremos cómo debes pensar, cómo debes sentirte y cómo debes comportarte para resolver esos problemas. Renuncia a tu voluntad individual y deja que el grupo te muestre qué dirección debes establecer. Estas ideologías cautivan fácilmente a personas que viven una existencia vacía, insatisfactoria, porque crean ese sentimiento de pertenencia y seguridad que el ser humano tanto anhela, haciéndonos sentir que hemos encontrado la familia que siempre deseamos y nunca tuvimos, a la vez que proporcionan un falso sentido de propósito que parece entregarnos algo por lo que vivir. Sin embargo, este alejamiento de la responsabilidad individual no conduce a ningún tipo de realización. Por el contrario, solo nos lleva a amplificar nuestra guerra abierta contra la realidad, contener nuestro verdadero potencial, desatar nuestras respuestas emocionales negativas e impedir que nos convirtamos en quienes podríamos llegar a ser. La individuación nos ubica en un camino significativo y con propósito que nos permite reconciliarnos con la realidad, desplegar nuestro más alto potencial y alcanzar la plenitud psicológica. Según Jung, la individuación nos sitúa fuera del alcance de los enredos emocionales y los impactos violentos de la vida. ¿Cuáles serían los pilares sobre los que se sustenta el proceso de la individuación? ¿Qué guía nos dejó Jung para poder avanzar en este camino que nos lleva a la plenitud de ser nosotros mismos de forma auténtica? No es nada fácil resumirlo en un vídeo, el legado de Jung es inmenso, pero hay 3 pilares o principios que para mí son especialmente relevantes, así que voy a centrarme en ellos. El primer pilar o principio es la aceptación de uno mismo. En su obra Psicología y Religión, Jung dice esto: si resumes
todo lo que la gente dice acerca de sus experiencias en el camino de la individuación, podrías resumirlo de esta forma. Regresaron a ellos mismos, se aceptaron a ellos mismos, pudieron reconciliarse con ellos mismos y con ello pudieron también reconciliarse con sus circunstancias adversas. ¿Cómo podríamos comenzar a aceptarnos? El punto de partida sería hacer una evaluación precisa y honesta del actual estado de nuestro carácter. Tenemos que reconocer y aceptar nuestros defectos y debilidades y los errores y fracasos que llegaron a provocar. Sin un reconocimiento honesto de todo eso que sabemos que deberíamos corregir en nosotros mismos, en nuestra propia mentalidad y carácter, no puede haber desarrollo de la conciencia. Y puesto que gran parte de esos rasgos permanecen ocultos en el inconsciente, y nuestra ceguera nos impide verlos sin distorsiones, es aquí donde podemos apoyarnos de terapia, técnicas mente-cuerpo o metodologías enfocadas en una integración consciente de todo lo que todavía permanece oculto en las brumas del inconsciente. En su obra Estudios sobre representaciones alquímicas, Jung comparte esta carta que le envió uno de sus pacientes. En medio de tanto mal, mucho bien ha surgido de mí. Al mantenerme sereno, dejar de reprimirme, permanecer cortés y aceptar la realidad, tomando las cosas como son y no como yo quisiera que fueran, al hacer todo esto, un conocimiento inusual ha llegado a mí, y también capacidades inusuales que antes no hubiera podido imaginar. El siguiente pilar o principio sería la aceptación de los otros, particularmente nuestros familiares. Jung descubrió en sus largos años de investigación y práctica clínica que uno de los factores que más hundían en la negatividad y la desesperación a sus pacientes eran los enredos familiares. Concretamente, notó que vivir los dramas familiares desde el victimismo o la culpa, buscando el por qué nuestros seres queridos nos trataron así, metía a sus pacientes en un agujero psicológico sin fondo, puesto que esa pregunta retórica nunca hallaba una respuesta definitiva, así que se convertía en un bucle mental que solo llevaba al hundimiento. Jung afirmaba que no importa cuánto los padres o abuelos hayan cometido pecados contra el niño. Un adulto de verdad toma esos pecados como parte de unas circunstancias que debe reconocer y aceptar. La aceptación de uno mismo y de otros nos sitúa en el territorio de la realidad objetiva, desde el cual empezaremos a recorrer nuestro camino con sabiduría. Jung decía que la sabiduría solo puede surgir cuando tomamos las cosas como son. Cuando estamos de acuerdo con el devenir de los acontecimientos tal y como son, sanamos y crecemos. Lo contrario nos sumerge en un estado de infantilización donde esa falta de aceptación de nuestra propia realidad se extiende al resto de área de nuestras vidas. Nos volvemos personas que crecieron pero no maduraron, y este deficiente desarrollo de la conciencia nos convierte en individuos frágiles y berrinchudos, totalmente alejados de esos valores que realmente conducen a la individuación, valores como el esfuerzo, la responsabilidad individual, la valentía, la templanza y la audacia. Y el tercer pilar o principio fundamental para la individuación es tener un objetivo hacia el que apuntar. He observado que una vida dirigida hacia un objetivo es en general mejor, más rica y más saludable que una vida sin propósito, decía Jung. La plenitud psicológica no puede ser lograda si vamos dejando que la vida pase aleatoriamente sin algo hacia lo que dirigirnos de forma intencional. Necesitamos algo significativo por lo que trabajar con dedicación, persistencia y esmero. Jung notó que muchas personas caminan hacia el pasado, hacia lo que está detrás de ellos, y esa vía solo lleva a la desesperación y el resentimiento. Pero cuando establecemos una dirección de vida significativa, nos movemos hacia la posibilidad, hacia lo que está delante de nosotros. Nuestro foco de atención sale de lo patológico y se ancla en lo constructivo. El interés del ser humano debe estar al frente, una meta claramente definida, una misión de vida. Algo que sea lo suficientemente gratificante a largo plazo como para mantenernos en el camino y lo suficientemente desafiante como para atrevernos a vivir esas experiencias nobles que sacan de nuestro inconsciente todos esos contenidos que necesitamos integrar. ¿Cómo estás cumpliendo con tu tarea vital, tu razón de ser, el sentido y propósito de tu existencia? Esa es la pregunta central de la individuación, la más determinante de todas las preguntas. Si queremos manifestar nuestro verdadero potencial y pulirlo,
necesitamos una dirección significativa que nos mueva y que nos vaya presentando esos obstáculos y embistes que solo pueden ser superados si damos lo mejor de nosotros mismos. Y para terminar, esta cita extraída del Libro Rojo. ¿Por qué miras alrededor en busca de ayuda? ¿Crees que la ayuda llegará de afuera? Lo que ha de llegar lo creas en ti y para ti. Así que mira en tu interior. No te compares, no te midas con otros. Ningún otro camino es como el tuyo. El resto de caminos solo te tientan y te engañan. Debes cumplir con el camino que está en ti. Menos ideología y colectivismo, más responsabilidad individual y conciencia. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que me dejes un buen me gusta. Es gratis y ayuda mucho porque YouTube solamente recomienda los vídeos que han recibido muchos me gusta y muchos comentarios. Y como no, te invito a ver mis vídeos anteriores y a suscribirte porque pienso seguir trayéndote más vídeos como este que te ayuden a crear una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos, chao.